¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el profesor Alfredo y en este video continuaremos con la segunda parte de el video anterior, Presidentes de México, los destinos de nuestro país por sus gobernantes. En el anterior video habíamos visto pues realmente esa disputa entre dos propuestas de gobierno, uno la propuesta federalista y otro la propuesta centralista. Para este video vamos a partir de un periodo importante en la historia de nuestro país, el periodo de las guerras de reforma. De 1855 a 1857, Ignacio Comonfort organiza un gabinete mixto entre liberales y conservadores y intentó desatar un autogolpe de Estado. Proclamó el Plan de Tacubaya, por el cual desconocía la Constitución. En 1858 a 1859, Benito Juárez García, encargado de la Suprema Corte de Justicia de aquella época, asumió la presidencia de la República y con esto inicia pues un periodo importante de la vida de nuestro país. Comienzan las guerras de reforma. En el caso de Benito Juárez, el bando conservador no lo reconoce y en ese mismo año de 1859 Miguel Miramón es consolidado como el caudillo de los conservadores. Y a partir de aquí se desata esa lucha con mayor intensidad entre liberales y conservadores, y el bando conservador manda traer a Maximiliano de Habsburgo e inicia el Segundo Imperio Mexicano. Recordemos que el primer imperio lo estableció Agustín de Iturbide. Y a pesar de que Maximiliano era apoyado por el ala conservadora, pues llevó a cabo políticas de carácter liberal. De 1859 a 1872, Benito Juárez se reelige presidente varios periodos y se da en este lapso la batalla de Puebla, la intervención francesa, que al final de cuentas tuvo que llegar a una negociación para concluir ese conflicto con Francia. En 1872 a 1876, Sebastián Lerdo de Tejada, muy cercano a Benito Juárez, busca la forma de expulsar a los franceses, y sobre todo manifestó el desacuerdo de que Benito Juárez volviera a reelegirse nuevamente como presidente de la República, así que él forma su propio partido y busca establecerse como presidente de la República a la muerte de Benito Juárez. En 1876, José María Iglesias, encargado de la Suprema Corte de Justicia, es nombrado provisionalmente presidente interino, apoyándose en el artículo de la Constitución de 1857. En 1876, Juan Nepomuceno Méndez es nombrado presidente interino. Y como podemos observar, desde que vimos la primera parte, esta pugna, esta lucha de la inestabilidad política de nuestro país se sigue manifestando hasta estos periodos. En 1876 a 1880, Porfirio Díaz, que más adelante se va a convertir en uno de los actores principales para que surja un nuevo movimiento social en nuestro país, y desafortunadamente pues fueron tantos años después de la independencia que nuestro país nunca pudo encontrar esa estabilidad política y mucho menos la estabilidad social y económica, ya que pues se encontraba en una pugna entre dos corrientes ideológicas y políticas en aquella época.
En ese periodo de 1876 a 1880 es nombrado presidente interino, de acuerdo al estipulado en el plan de Tuxtepec, reformado en Palo Blanco, Tamaulipas. En 1880 a 1884, Manuel González Flores se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre de 1880 al 30 de noviembre de 1884. Y después viene lo que les comentaba anteriormente, viene una nueva etapa de un movimiento también trascendental en la historia de nuestro país. Y con este movimiento podremos comprender pues nuestro presente, ya que la constitución política emanada del movimiento revolucionario pues es la constitución que actualmente sigue rigiendo los destinos de nuestro país. Aquí cabe aclarar que ha tenido reformas en algunos de sus apartados, en algunos de sus artículos, y esas reformas han ido direccionando los destinos de nuestro país. En 1884 a 1911, Porfirio Díaz fue impulsor del modernismo, desarrolló la mayor cantidad y desarrollo de vías férreas, invitó a la inversión extranjera, a los hacendados los benefició generando una gran desigualdad social. Y entonces, como iba progresando el país, Porfirio Díaz, con un sentido futurista de reformar y modernizar a México, al mismo tiempo fue creando esas cadenas de desigualdad social, y más adelante la inconformidad del pueblo de México se va a ver manifiesta ante las ideas revolucionarias de Francisco I. Madero. En 1911, Francisco León de la Barra es nombrado presidente interino. Habían determinado grupos políticos a favor y en contra del anterior régimen de Porfirio Díaz. Y en 1911 a 1913, Francisco I. Madero, como presidente, mostró la incapacidad de controlar las reacciones tanto de los conservadores como de los revolucionarios, y no cumplió con las expectativas que se tenían del inicio de la lucha revolucionaria, y más adelante quienes habían sido sus aliados, los caudillos más importantes como Emiliano Zapata y Francisco Villa, pues se van a convertir en sus enemigos, ya que no cumplió las expectativas del reparto agrario y que de alguna otra manera fue una de las causas principales por las que inició ese movimiento revolucionario. Y si podemos analizar desde que inició estos periodos, pues la lucha entre liberales y conservadores, los amigos se hicieron enemigos. Por ejemplo, mencionábamos anteriormente en el periodo de Reforma, cómo era posible que Sebastián Lerdo de Tejada y Benito Juárez después fueran a confrontarse por la lucha por la llegada a la presidencia de la República. Y otro de los aliados importantes de Benito Juárez fue Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz también buscó e intentó sublevarse en contra de Juárez para obtener la presidencia de la República. En 1913, Pedro Lascurain Paredes duró 45 minutos como presidente. En 1913 a 1914, Victoriano Huerta, tras haber traicionado a Francisco I. Madero, y traicionó a otros de sus aliados mediante un golpe de Estado. Todo por llegar a la silla presidencial. En 1914, Francisco Carvajal, Eulalio Gutiérrez son nombrados presidentes interinos en ese mismo año, y
pues buscaron nombrar la comisión encabezada por un ministro de guerra. El general José Refugio Velasco buscó negociar los tratados de paz con los constitucionalistas, representados por Venustiano Carranza. En 1914 a 1915, Venustiano Carranza es nombrado presidente interino, y en 1915, Roque González Garza, Francisco Lagos Cházaro son nombrados también presidentes interinos, y de alguna otra manera podemos seguir observando esa inestabilidad política dentro de la presidencia de la República. En 1917 a 1920, Venustiano Carranza promulga la Constitución que actualmente nos rige y que de alguna otra manera incluyó las garantías individuales que como ciudadanos todas y todos tenemos derecho. En 1920, Adolfo de la Huerta lanza el Plan de Agua Prieta, establecida tras derrocar a Carranza. Debía asumir inmediatamente, de forma provisional, la presidencia de la República tras la muerte de Venustiano Carranza. De 1920 a 1924, Álvaro Obregón buscó la explotación de latifundios y tierras de las manos de los terratenientes y su entrega equitativa a los pequeños productores y campesinos. Nombró a José Vasconcelos como secretario de Educación Pública. Y desde ese periodo revolucionario, también recordemos el escenario social, que no existían, aparte de las condiciones laborales ni las condiciones educativas, para favorecer realmente pues que las niñas y los niños asistieran a la escuela. Y José Vasconcelos se va a convertir en uno de los pilares más importantes, porque va a diseñar un modelo a seguir de acuerdo a las necesidades y características de nuestro país. En 1924 y 1928, Plutarco Elías Calles tuvo que enfrentar la rebelión encabezada por Adolfo de la Huerta. Para Calles, la educación fue clave para transformar a México en una nación postrevolucionaria. Con esa razón, nombró a José Vasconcelos, nuevamente secretario de Educación, para reformar el sistema educativo mexicano. Y como les comentaba, de acuerdo a las características esenciales que se tenían en aquella época y las necesidades, pues se buscó impulsar el sistema educativo, sobre todo buscando que las niñas y los niños adquirieran hábitos de higiene, adquirieran hábitos alimentarios y sobre todo aprendieran a leer y escribir. En 1928 a 1930, Emilio Portes Gil se llevó a cabo una importante reforma agraria con la distribución de tierras a campesinos. Buscó estabilizar la economía mexicana mediante la reducción de la inflación. De 1930 a 1932, Pascual Ortiz Rubio, quien venció a José Vasconcelos, sufrió un atentado el día que asumió la presidencia de la República. Y todo esto se convierte en una red de lucha, de venganzas entre estos personajes que aspiraban a ocupar la silla presidencial. Ya se había estabilizado en este periodo el sistema republicano. México ya era una república federal, pero aún así la pugna por el poder, la lucha por llegar a la silla presidencial, siempre fue el motivo para que entre estos personajes de alguna otra manera existiera ese tipo de rivalidades. En 1932 a 1934, Abelardo L. Rodríguez reformó la ley del patrimonio ejidal, estableció el salario mínimo, inauguró el Palacio de Bellas Artes y fundó
nacional financiera. De 1934 a 1940, Lázaro Cárdenas nacionaliza el petróleo, logra impulsar la reforma agraria, el reparto de tierras, la mayor parte de tierras que se han repartido en ese periodo, impulsa la educación técnica y socialista, crea el Instituto Politécnico Nacional y también crea Pemex. En 1940 a 1946, Manuel Ávila Camacho se encargó de las rivalidades políticas internas, además debió lidiar con factores externos, como las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. En este periodo se crea el CENTE y buscaron modernizar los medios de comunicación como el correo, el telégrafo y la radio. En este periodo cabe mencionar que el conflicto internacional de la Segunda Guerra Mundial, pues de alguna otra manera benefició a nuestro país. Lázaro Cárdenas, con impulsar la expropiación petrolera, busca dar ese sentido de nacionalización, y todo este periodo se buscó ir al rescate de buscar un sentido de identidad nacional. Veníamos de un movimiento armado importante del periodo revolucionario y era necesario, pues de alguna otra manera, empezar a reajustar o modificar el tejido social, ya que había quedado fracturado por la lucha armada del periodo revolucionario. De 1946 a 1952, Miguel Alemán Valdés desarrolló el urbanismo, fueron creadas más ciudades, promovió la industria de la construcción, fueron reprimidas las manifestaciones obreras y fue nominado al Premio Nobel de la Paz. Y en esto de los periodos presidenciales, pues siempre ha habido motivos o causas tanto externas como de carácter personal, ¿no? Entonces podemos entender que esta gran madeja de intereses, pues realmente a veces no podemos encontrar cuál fue la causa exacta que pudo generar que alguien de estos personajes llegara a la presidencia. Algunos llegaron por circunstancias, otros por situaciones o intereses de otras personas, y así es algo que no podríamos explicar con precisión. En 1852 a 1858, Adolfo Ruiz Cortines busca la concesión del derecho a la mujer al voto, impulsó un plan de inversión para las zonas costeras del país, y en ese periodo se da también un gran terremoto en 1857. De 1858 a 1964, Adolfo López Mateos logra el crecimiento industrial y económico de México. En aquel momento fomentó la protección de los derechos sociales de los ciudadanos. De 1964 a 1970, Gustavo Díaz Ordaz crea gran cantidad de proyectos de modernización en México, pero también en este periodo se desata a uno de los acontecimientos que ha marcado la vida social de nuestro país. El día 2 de octubre de 1968, la matanza de Tlatelolco, de los estudiantes que se manifestaban ante la represión de la policía y ante la represión del gobierno. Realmente fue un caso que marcó la historia de nuestro país. De hecho, muchos actores políticos de la actualidad pudieron vivir esos acontecimientos. De 1970 a 1976, Luis Echeverría Álvarez gestó una guerra sucia contra las sublevaciones de izquierda. Sucedió la masacre de Corpus Christi.
también llamada el Halconazo, también una manifestación de estudiantes. Estableció relaciones diplomáticas con la República Popular de China. De 1976 a 1982, José López Portillo comenzó una economía en crisis, el peso se había devaluado y de alguna otra manera también fue un sexenio marcado por el desplome del petróleo y de alguna otra manera pues nuestro país se encontraba también en una crisis económica. En 1982 a 1988, Miguel de la Madrid Hurtado buscó la recuperación económica, dio prioridad al pago de la deuda internacional y en ese periodo se desatan dos acontecimientos importantes. El sismo de 1985, que también marcó la vida social de México por uno de los acontecimientos más lamentables, ya que murieron muchísimas personas, y también ayudó a organizar y demostrar que la sociedad es capaz de organizarse para poder lograr un beneficio común. En ese sexenio se desarrolla el Mundial de México. México es sede del Mundial en 1986, el Mundial de Fútbol. De 1988 a 1994, Carlos Salinas de Gortari implementa el Plan Solidaridad, que consistía en que una parte la aportaba el gobierno y otra parte la aportaba la ciudadanía para hacer obras como drenajes, como carreteras, como caminos, entre otros. Después, en este periodo también queda marcado un acontecimiento importante, que es la muerte de un candidato, un aspirante del propio partido, del presidente en turno, y surge también el movimiento en el estado de Chiapas, el EZLN, y se da una devaluación del peso. Aquí en este periodo se le restan ceros al peso y por eso nuestra moneda pues hoy representa lo que representa. Es un verdadero disfraz que se montó para demostrar que no pasaba nada en nuestro país, pero más sin embargo habíamos tenido una crisis económica. De 1994 al año 2000, tras la muerte del candidato Luis Donaldo Colosio, Ernesto Zedillo asume la presidencia de la República y durante este periodo pues realmente estaba el conflicto armado con el EZLN y de alguna otra manera desató pues que buscara Ernesto Zedillo pues una reforma educativa. Y en el año 2000 al año 2006, Vicente Fox Quesada es nombrado presidente de la República y por primera vez pierde el partido en el poder, el PRI, y asume el Partido de Acción Nacional el mando de los destinos de nuestro país. En el 2006 al 2012, Felipe Calderón Hinojosa declara la guerra contra el narcotráfico y es un periodo que también poco podríamos hablar, ya que hubo muy pocas obras trascendentales en la vida de nuestro país. Del 2012 al 2018, Enrique Peña Nieto implementa una reforma educativa, implementa algunas obras como el tren de Toluca, el aeropuerto de Texcoco, que al final quedaron como obras incompletas. Del 2018 al 2024, Andrés Manuel López Obrador asume la presidencia de la República y con este periodo llega nuevamente la ideología liberal que se había establecido pues anteriormente
y busca la austeridad, desarrolla obras públicas como el Tren Maya, el aeropuerto, el AIFA, la refinería de Dos Bocas, impulsa desarrollo de infraestructura en carreteras y desarrolla el Banco del Bienestar. También en este sexenio se caracterizó pues por la pandemia a nivel mundial, que desafortunada y lamentablemente dejó a muchas familias con algunos seres que pues tuvieron que partir y que muy lamentablemente no pudieron algunos ni despedirse de sus seres queridos. Y la historia se continúa escribiendo. Del 2024 al 2030 inicia un sexenio. Por primera vez una mujer dirigirá los destinos de nuestro país, Claudia Sheinbaum Pardo, quien de alguna otra manera pues fue la ganadora, la triunfadora de las pasadas elecciones, y que el 1 de octubre asumió la presidencia de la República. Y la historia de nuestro país continúa escribiéndose. La invitación es que sigamos al pendiente de lo que ocurre en nuestro país, que podamos comprender la historia de los acontecimientos importantes y sobre todo tengamos un panorama muy general de lo que ha representado el tener el poder en nuestro país. De alguna otra manera, nuestros gobernantes han impulsado o impuesto también algunas acciones o determinaciones que han influido para que México hoy viva lo que está viviendo. Les agradezco su atención, espero que haya sido de utilidad este video. Nos vemos hasta la próxima.